Nosotros somos civilizaciones avanzadas, humanas, y no humanas. En el universo, la masa no curva el espacio, esto es incorrecto. En el universo, la masa, la materia, curva el espacio-tiempo. No es posible pensar en el todo, en 3 dimensiones. Lo correcto es, en 4 dimensiones. Todo existe en 4 dimensiones, es decir, largo, ancho, profundidad, y tiempo. La luz, entonces, podríamos decir, viaja a una misma velocidad, pero en realidad, depende del espacio-tiempo, que varía su forma, incluso estirando su estructura. El universo es como un globo pintado, con diversas formas, que, desde su inicio se ha estado inflando. Esos dibujos, esas formas, son las galaxias. Al expandirse el globo, las formas pintadas, se van expandiendo. Son los mismos dibujos, y tienen las mismas distancias, solo que, el espacio-tiempo ha variado. Su planeta no es plano, tampoco tiene un sol interno, es decir, una tierra interna. Todos estos conceptos, no son congruentes, con las leyes de este universo, que rigen el espacio-tiempo. La forma esférica, de un planeta o estrella, es por el espacio-tiempo. El que un planeta, o una estrella, contenga un núcleo, es por el espacio-tiempo. La gravedad, es parte del espacio-tiempo. Todo lo que existe, afecta al espacio-tiempo, y esto se puede ver con la luz, que se curva, cuando pasa por diversos cuerpos estelares. Por eso, no se existe en dimensiones, tercera, cuarta, quinta. No. Todo existe en frecuencia, que son parte del espacio-tiempo. Los planetas y las estrellas afectan significativamente el espacio-tiempo. Incluso, esa deformación, en el espacio-tiempo, comprime a las frecuencias, y, en determinados momentos, hace que se mezclen. Sucede en determinadas zonas del planeta, de acuerdo a los minerales existentes, y a las masas de agua. Uno de estos sitios, es, el lago Ness, en Escocia. Cuando ocurre la interacción entre las frecuencias, se pueden ver, en ese lago, criaturas que no corresponden a este tiempo, a esta frecuencia. Y a la vez, esas criaturas, pueden ver, a seres que no corresponden a su tiempo, a su frecuencia. Sin embargo, en ese momento, las dos frecuencias, comparten elementos comunes, como el agua, como el aire. Sí. La frecuencia es otro tiempo. Existen interacciones más extensas, en su planeta, como, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. En esos momentos, los que desaparecieron, y sus aparatos, en realidad, dieron un salto en el tiempo. En varios casos, a pesar de que, esos pilotos, sus instrumentos, los situaban, volando encima de una isla, ellos describían, que, estaban volando, sobre el mar. Hasta que las frecuencias se separan, en su interacción. Dichos pilotos, y sus aparatos, terminan en otra frecuencia, en otro tiempo. Nosotros, como civilizaciones avanzadas, llegado el momento, de inventar la tecnología, para viajar por el universo, siendo esto, en realidad, usar las frecuencias, para saltar por el espacio. Existieron naves, con sus tripulaciones, que se perdieron, en las frecuencias, es decir, en el tiempo. Dar un salto, en el universo, para recorrer distancias imposibles, como cientos de años luz, o miles de años luz, requiere ir a otra frecuencia, donde el tiempo es diferente. Viajar, por el universo, significa que, se debe viajar en el tiempo. Las civilizaciones avanzadas, son viajeros en el tiempo. Por lo tanto, todas las civilizaciones, en distintos planetas, de miles de estrellas, es incorrecto decir, que, están separados por el espacio, es decir, las separa las distancias, esto es incorrecto. El pensamiento correcto es, que todas las civilizaciones, en diversos planetas, de miles de estrellas, están separadas por el espacio-tiempo. Por lo cual se deduce, que si un planeta, está deshabitado y sin agua, en su frecuencia, no quiere decir,
que lo esté, en otras frecuencias. Así pasa con el planeta Venus, y otros planetas, en su sistema solar. Sin embargo, nuestro universo, solo es una gota, en una copiosa lluvia. Esa gota, cuando cae en una laguna, crea una onda, que se expande, e interactúa con otras ondas. Las ondas, son el espacio-tiempo, que no se mueven linealmente, sino, que se expande, como lo hace una circunferencia. Como una lluvia, los universos inician, se expanden, y luego finalizan. Pero el agua, en su ciclo, retorna a las nubes, después, cae de nuevo, a la laguna. Todo esto, es la creación. Todo esto, es Dios. Nosotros, las civilizaciones avanzadas, humanas y no humanas, tal es nuestro avance, que viajamos a otros universos, y establecemos relaciones con sus civilizaciones. Entonces, ustedes deben entender, el por qué los vemos como niños, jugando en una playa, frente a un mar profundo y vasto, y la arena que recogen, ustedes no entienden su magnificencia y alcance. Por eso, nosotros, la fuerza, y la otra fuerza, que está, en este momento, invadiendo su mundo, libramos, por decirlo así, una lucha en el espacio-tiempo. Sí. Ustedes han sido intervenidos, por civilizaciones avanzadas, en el tiempo. Las intervenciones no son, de civilizaciones de su frecuencia, sino, de civilizaciones de otras frecuencias. Y ustedes pueden entender esto, viendo la serie, Dark, que más adelante tocaremos, para sacar, valiosas lecciones. Sin embargo, el alma, su alma, nuestra alma, proviene de las frecuencias más altas, donde el tiempo, es eternidad. ¿Y por qué ustedes están en estas frecuencias? Por la misma razón que existió un Big Bang, y la actual expansión del universo. Esto es, el proceso natural de la creación. Igual que los universos, que se mueven en un ciclo, como lo hace el agua, precipitándose en lluvias, para luego evaporarse, para subir a los cielos, de la misma manera, sucede con las almas. Así la creación, que es Dios, experimenta, es decir, aprende, en diversas situaciones y lugares. Las frecuencias, se pueden comparar, con un ciclo educativo. Kinder, primaria, secundaria, universidad. El alma, de acuerdo a lo aprendido, gracias a sus vivencias, en las frecuencias, sube su frecuencia, la mantiene, o la baja. Y esto es importante en dos aspectos. El primero. Toda persona, que acaba con su propia vida, mantiene su frecuencia, y en el contexto educativo, debe repetir el año, porque lo que debía aprender, no lo completó, a menos que esto ocurriera por eutanasia, es decir, su vida, en su cuerpo biológico, ya era imposible. Lo segundo. Las personas que cometen delitos, contra otra persona, como el asesinato, la violación, la mutilación, etc., o personas que rigen el destino de otras, y ordenan asesinatos, mutilaciones, violaciones, robos, corrupción, en perjuicio de otros, bajan su frecuencia. Es decir, como en el sistema educativo de ustedes, en vez de subir de grado, se baja de grado. En las frecuencias más bajas, a la de ustedes, en la que se mueve su mundo, existen planetas que albergan vida, allí van estas almas. En esos mundos, la vida es dura, no solo porque contienen climas duros, sino, porque son civilizaciones formadas por los mismos tipos de almas. Asesinos, violadores, mutiladores, líderes genocidas, líderes corruptos y engañadores. Por lo tanto, sus vidas son duras, en lugares llenos de envidia, revancha, enojo, violencia. Sin embargo, esto no es eterno, porque, incluso en esos planetas, el alma aprende, lo que tiene que aprender, y en su momento, sube su frecuencia. Esto es lo que ustedes no entienden, de lo que significa, el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero en lo que optamos por aprender, en nuestras experiencias, e interacción con otros, nos alejamos, o nos acercamos, a la fuente, que son las frecuencias más altas, lo que llamamos eternidad.
¿Cuántas vidas se necesitan para entrar a la eternidad, a la fuente? Muchas vidas, miles de vidas, y esto es un concepto profundo y vasto, como el mismo universo que habitamos, que no solo es espacio, sino tiempo. ¿Qué es lo que ustedes deben aprender en esta frecuencia? Ustedes están aquí para dejar el dinero atrás. Eso quiere decir, dejar los sistemas de civilización que enseñan, y practican, la dependencia. Dependencia es, incentivar la competencia, porque hay que ganar clientes, para los productos y servicios que son vendidos. Eso quiere decir, ganadores, y perdedores, ricos y pobres. Al desarrollar un sistema civilizado de independencia, eso los llevará a la comunidad, y la comunidad los llevará a la cooperación. En un sistema evolucionado de independencia, comunidad y cooperación, no es posible el presionar a alguien por un objetivo o recurso, ya que, esta persona, y su burbuja social, no tienen necesidades insatisfechas. En su sistema civilizado actual, cuya base es la dependencia, las personas son presionadas, para apoyar o no apoyar determinado proyecto, en base a que es necesitada de diversos productos o servicios, para subsistir. La gente, hace lo que hace, porque tiene que comer cada día, y lo que necesita no lo produce por sí mismo. Así, las personas son manipuladas, a cambio de darles lo que necesitan, para sobrevivir. Pero recuerden, así como de su frecuencia, por sus decisiones y acciones, bajan almas, a la frecuencia inferior, así también, de la frecuencia superior a ustedes, bajan almas, con parecidas decisiones y acciones. Esto quiere decir, que su mundo, no pertenece, a una frecuencia, que podríamos llamar elevada, sino, que, más bien, pertenece, al grupo, de frecuencias bajas. Muchos de ustedes se preguntan, el porqué de la maldad, el porqué de la corrupción, el porqué de los genocidios, el porqué de los robos y asesinatos. Su mundo, está en las frecuencias inferiores, sin embargo, está en mejores condiciones de vida, comparado a otros mundos, que se encuentran, en frecuencias más bajas, a la de ustedes. Siempre, tengan en mente, que ustedes no provienen del mono, sino, que son hijos, de migrantes galácticos. Sus ancestros provienen de migrantes tiránicos, al igual que, de desterrados, y también, de migrantes que, buscaban desarrollar, una civilización, que evitara las guerras y los tiranos. Recuerden, que su genética estelar contiene diversos caracteres. Recuerden, que la civilización extraterrestre, que venció, a la civilización de Efeso, les dejó, un modelo de civilización, basada, en el dinero, la competencia, siendo su base la dependencia, y su estructura, piramidal, donde, la cúspide, solo baja, una parte de la información, al resto de la pirámide. Todo esto moldea sus vidas, y en consecuencia, toman decisiones, y realizan acciones, que afecta, el resto de su vida, y a las vidas, de otras personas, que al final, afecta a su comunidad, que a su vez, afecta a su país. Recuerden a los Nicolaitas, que fueron el pueblo invasor, venidos de otra estrella, y después a sus seguidores, que, desde hace tiempo atrás, gobiernan a las personas, por medio de la religión, donde les inculcan, que solo un pequeño grupo, escogido, tiene acceso al paraíso, y el resto, se perderá, por la eternidad, en el infierno. Si ustedes lo pueden visualizar, verán, siempre, una interferencia, de otras civilizaciones, de otras frecuencias, en su mundo. Civilizaciones, de otro tiempo, interfiriendo, en su mundo, para beneficio de ellos mismos, para no perder, nunca, el control, de su mundo, en el tiempo. Como ustedes pueden ver, todos estos escenarios les afecta a ustedes, como almas, y en consecuencia, ustedes, piensan, deciden, y toman acciones, que afectan a los demás, en todo momento. Ustedes viven en algo que no es cierto. El libre albedrío. Ustedes, bajo el mundo que ha sido creado, son resultado, de la acción y la reacción, de todos ustedes, juntos. Acción, reacción, reacción.
y así, sucesivamente. Esto significa las frecuencias inferiores. Por eso, lo que ustedes vinieron a aprender es independencia. Por eso, es el primer anillo. Ustedes deben hacerse expertos en las técnicas de supervivencia. El anillo tierra. ¿Recuerdan? Ustedes tienen inactivo este don que proviene del alma, y es el proveerse a sí mismos de lo que necesitan, por supuesto, cultivando la tierra. Y esto los llevará, irremediablemente, a vivir en comunidad. Comunidad es reunirse para analizar sus debilidades, lo que debe ser reforzado en cada burbuja social, ya sea por ellos mismos o reforzado por el resto de burbujas sociales que componen la comunidad. También se reúnen para establecer metas a un plazo definido y velar por su cumplimiento. Esto los llevará, con el tiempo, a la cooperación. Todas las comunidades interactuando entre ellas, utilizando recursos propios para el bienestar común, pero también para analizar lo que requiere cada comunidad para alcanzar las metas establecidas. ¿Ya ven, ustedes, la importancia de los 5 anillos? ¿Ya ven la importancia de las 7 humanidades del libro de Apocalipsis? Ustedes no están aquí, en esta frecuencia, para salvarse ustedes mismos, sino para aprender a hacerlo juntos. Ustedes, hasta el momento, no han entendido el significado de amar a su prójimo, por lo tanto, el verdadero significado del amor de Dios. Llegar a las frecuencias superiores significa aprender a amar a tu prójimo, y esto no lo lograrán, sino aprender a crear, vivir e interactuar en una comunidad. Recuerden ustedes, el amar a Dios no es expresarlo con rituales, cánticos, oraciones, cultos, conocimientos sobre libros antiguos. El amor a Dios se expresa con acciones que buscan el bienestar del prójimo. Ustedes ya no pueden seguir con pocas personas realizando esfuerzos para hacer bien a los demás. Ustedes deben volver al objetivo de la primera humanidad, la de Éfeso. El cambio debe ser realizado por todos ustedes, con una nueva estructura civilizada, que, con el tiempo, los llevará a las estrellas. Nosotros no vinimos a ustedes para apoyar a algún líder, o a algún grupo, o a alguna tendencia política o religión. Ninguna persona que salga en algún medio de comunicación, de radio, de periódico o televisión, habla por nosotros, aunque diga conocernos, en realidad, nunca nos ha visto. Nuestro objetivo principal es advertirles sobre el fin de ciclo, de cerca de 26.000 años, que concluye, con exactitud, en el año 2028. Sin embargo, eso no quiere decir que en ese año todo ocurre, sino, les venimos a decir que el proceso, iniciado por el núcleo de su planeta, que es resultado de la actividad de su estrella, inició a mediados de los 1800. Este proceso se ha estado incrementando al pasar de los años, pero percibido por ustedes a partir de los años 80 del siglo pasado, por el derretimiento de los glaciares. El proceso es exponencial, por lo tanto, solo, en esta década, se sentirán sus verdaderos efectos y su real fuerza. El ciclo, en realidad, viene de más allá de su sistema solar. El gran ciclo no es místico, ni religioso, ni mitológico. El gran ciclo es un hecho científico, demostrado, por lo que ustedes llaman la precesión de los equinoccios. Para las culturas mesoamericanas, es la suma de los 5 soles, expresados en lo que mal llaman el calendario azteca. El eje de la Tierra, en su bamboleo, es afectado por el gran ciclo, transmitido por el Sol. El eje de su planeta cambiará. Eso provocará cambios en toda la superficie de su planeta, mientras el núcleo define su nuevo eje. Aunque el proceso tendrá su momento cumbre, en esta década, la normalización del ecosistema, como un todo, tomará muchos años.
Ustedes han percibido estos cambios como las consecuencias de la contaminación producido por la industria de su civilización. Como hemos dicho antes, solo una pequeña parte de estos cambios son consecuencias de la contaminación de su industria. Tampoco son consecuencias de supuestas tecnologías ocultas por sus gobiernos o grupos de poder de su planeta. Los cambios se están intensificando en este momento y aumentará más y más al pasar de los meses. Los climas extremos, los terremotos, los volcanes, las sequías, las inundaciones, los deslaves, los huracanes, los tornados, aumentarán y ocasionarán estragos en todas las economías de su mundo. Los cambios afectarán a la luna, que a su debido tiempo les mostrará la verdad de lo que hemos dicho a través de los tiempos. La clave de este tiempo, de esta década, es iniciar cambiando la forma en que hacen civilización. Ustedes deben iniciar, de menor o mayor grado, a independizarse. Es decir, su burbuja social debe iniciar el camino de la autosuficiencia. Pero esto será posible si toman en cuenta a las demás burbujas sociales que los rodea, así, en comunidad, tendrán mejores resultados en la gestión de su día a día y en el planeamiento del futuro, conforme se les vayan presentando diversos escenarios. Sabemos que muchos de ustedes han visualizado y han argumentado que su mundo acabará por el uso de las armas nucleares. Eso no es así. Sin embargo, el uso de armas nucleares, por parte de sus gobiernos, afectará el actual hemisferio norte. El actual conflicto, en Ucrania, por la invasión de Rusia, arrastrará a todo el hemisferio a escenarios imaginados y expresados en sus películas de ciencia ficción, no importando los cambios que el núcleo de la Tierra esté manifestando. Sin embargo, décadas atrás, la organización que se mueve en las sombras, por medio de estudios científicos que ellos financiaron, ya se habían dado cuenta de lo que estaba aconteciendo y lo que pasaría en un futuro cercano. Y trazaron planes para que los distintos gobiernos líderes se eliminaran entre ellos y en el proceso garantizar el colapso de su civilización, debilitando a la sociedad humana para que el efecto del fin de ciclo fuera aniquilador. Y en el propio clímax, en su futuro próximo, del conflicto actual, evolucionado, surgirá una parte de su organización para guiar y hablar a todas las partes en conflicto, para establecer la paz. Todas las naciones aplaudirán y celebrarán la paz alcanzada con el beneplácito de las religiones. Sin embargo, la organización que se mueve en las sombras realizará operaciones de falsa bandera para lograr que las partes en conflicto se ataquen entre ellas con armas nucleares. Todo esto, mientras el núcleo de su planeta incrementa los cambios en la superficie del planeta. Estos, los de la organización que se mueve en las sombras, que serán visibles, y que serán aplaudidos y amados por las naciones, incluso las religiones, son híbridos. Sí. Son parte humanos, de apariencia humana, pero también son extraterrestres. Esto es, el acuerdo entre la organización que se mueve en las sombras y la otra fuerza, que es extraterrestre, y como nosotros, viajeros en el tiempo, es decir, provenientes de otra frecuencia. Todos estos movimientos son para destruir a todos los gobiernos líderes y lo que han alcanzado sus pueblos, incluso diezmarlos. Todo para iniciar un gobierno global tiránico, sin nadie que interfiera en el nuevo ciclo, sabiendo de los efectos de los cambios en la superficie de la Tierra. Pero la organización que se mueve en las sombras terminará siendo traicionada por la otra fuerza, que es extraterrestre, y desactivada, y sus miembros neutralizados. Esta organización no entiende, y no entenderá, que los híbridos, que se han unido a ellos, igual que los Ardaukar, de la novela Dune, están totalmente comprometidos
con su raza. Ustedes no entienden cómo se libra una lucha en el espacio-tiempo. La organización, que se mueve en las sombras, cree entenderlo, pero no es así. Somos nosotros, y la otra fuerza, los que viajamos por el espacio-tiempo. Nosotros, la fuerza, observamos, con mucha atención, su mundo, aunque algunos de ustedes crean que lo que hacen no es visto por nadie. Ustedes no entienden, como lo entendemos nosotros, el pensamiento y alcance de la organización que se mueve en las sombras, que está formada por humanos. Ellos solo quieren poder. Ellos son sádicos al entender el poder. Y esto, ustedes no lo pueden dimensionar o imaginar de lo que ello significa. Ellos quieren gobernar, primeramente, su mundo, después, otros sistemas solares. Ellos quieren hacerlo sin oposición, en lo político, en lo gubernamental, en lo judicial, y sin medios de comunicación que no puedan controlar. Ellos quieren tomar a muchos de ustedes y tenerlos como esclavos en sus mansiones, para que desnudos les sirvan y participen como arlequines y muñecos sexuales en sus fiestas, en las más depravadas situaciones, incluso haciéndolos correr desnudos por los bosques para ser cazados como animales. Personas de todo tipo, sobre todo niños y niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y desecharlos, como ellos quieran, cuando quieran, de la manera que quieran. Así, como los llamados dioses, los nicolaitas, los tenían en sus mansiones, o lo que sus ancestros llamaban templos, donde les servían, desnudos, y sujetos a cualquier capricho, o violación, o abuso, o asesinato. Costumbre, que quedó en su memoria colectiva, y expresada, recientemente, por los esclavistas, sobre todo, en Norteamérica. Ustedes no entienden a la organización que se mueve en las sombras, ni le dan, ustedes, su debida importancia. Ellos son poderosos en recursos, ricos en dinero, en tecnología y alcance. Y sobre todo anónimos, a pesar de que son profesionales, científicos, empresarios, políticos, visibles. Todas estas depravaciones y violaciones y asesinatos y rituales, con sacrificios humanos, incluso de bebés, han pasado y pasan, incluso, en sus actuales días. Ellos no hacen rituales, en realidad, a lo que ustedes llaman Satanás. Ellos le hacen rituales al poder, porque es lo que más desean, de forma sádica, y es lo que ustedes no entienden. Como lo mostramos en el primer mensaje, en voz de Ada Wong. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad, es un juego peligroso. Y ustedes no lo entienden, porque sus mismos jóvenes, que son profesionales o académicos, aspiran a vivir una vida de abundancia y poder. Porque perciben, gracias a sus medios de comunicación y sus redes sociales, que esa vida es exitosa, y con ella podrán vivir sus vidas a plenitud, igual que las personas que representan a otros, o tienen muchas personas a cargo, o muchos, dependen de ellos. Ustedes no lo entienden, porque entre ustedes, hay personas, que ensalzan a los tiranos, donde en sus países, no existe la libertad de expresión, y de reunión, y la libertad de protestar, o la libertad de ser candidato, para dirigir a una nación. Incluso, oponerse, a su propio gobierno, y de tener, las herramientas necesarias, para elegir una mejor persona para gobernar. El tirano se perpetúa en el poder. No lo entienden, porque el apoyo, a estos tiranos, es un paso firme, para ser gobernados, por la organización que se mueve en las sombras. Nosotros lo sabemos, porque, dentro de nosotros, hay civilizaciones avanzadas, que, en su pasado, tuvieron, a estos tiranos. Las rebeliones fueron sangrientas, y muchos, tuvieron que pagar, con sus vidas, el derrocar a estos tiranos, incluso, sus planetas, casi fueron destruidos por completo.
Ustedes no aprecian las democracias que tienen. Ustedes tienen democracias que aún pueden ser usadas para combatir los males que les aquejan. Ustedes tienen gobiernos imperfectos, con estructuras parte sanas, parte corruptas, sin embargo, aún funcionales. Todo esto que les decimos es parte del juego que, en este momento, ustedes están perdiendo. Este es su momento. Este es su tiempo, y su mundo, y su frecuencia. La organización, que se mueve en las sombras, tiene la estructura, ordenada y equipada, para perpetrar operaciones de falsa bandera, para lograr que los gobiernos líderes en su mundo tomen un determinado camino. Esto lo hicieron el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, Estados Unidos. La operación, en toda su complejidad, casi les fue perfecta. Excepto por dos personas, claves en la trama. William Rodríguez y Felipe David. William Rodríguez, su historia, hubiera pasado desapercibida, a no ser porque fue un héroe, porque contaba con la llave maestra, y con ella, subió con los bomberos, piso a piso, para abrir las puertas, y muchas personas lograron bajar y salvarse. Esto hizo visible, por medio de su historia, una clave importante en esta operación de falsa bandera. A las 8:46 de esa mañana, no ocurrió solo una explosión, causada por el avión que se estrelló en la cima de la Torre Norte, sino que ocurrieron dos explosiones. Llegué a las 8:30 de la mañana, me fui al sótano de la Torre Norte, a las 8:46 habían 14 personas nuevas, trabajadores nuevos en el sótano, cuando a las 8:46 se oye ¡pah! Una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire, todas las paredes se rajan, el techo en falso se derrumba encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, hay agua por todos lados, todo el mundo gritando en total desesperación, nadie sabe lo que está ocurriendo y lo primero que yo pienso es que un generador ha reventado en el cuarto de mecánica y estoy gritando y con todo el mundo, y cuando lo voy a verbalizar se oye ¡pah! En la parte de arriba del edificio, otra cosa bien fuerte. El edificio fue diseñado para oscilar por el factor viento, pero esto fue tan fuerte que se oye el rajar, el crujir de las paredes. Aquello era pero ensordecedor. Entonces toda aquel caos, aquel terror que estábamos viviendo en ese momento se intensifica cuando un señor empieza a gritar por el pasillo diciendo ¡explosión, explosión, explosión! Manos extendidas a un señor negro llamado Felipe David y lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Karen, cuando él se acerca empezamos a gritar y a llorar porque nos damos cuenta que era la carne que se le había arrancado de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos en los dos brazos y se había pelado como si fuera un guante. La primera fue en el sótano y la segunda, arriba, en el tope del edificio. La primera explosión era necesaria para debilitar la estructura base del edificio. Esta parte de la operación fue realizada con precisión quirúrgica para que la explosión de arriba fuera de atención de todos, tapando la primera explosión, la más importante, para desestabilizar al gran edificio. Felipe David, de nacionalidad hondureña, fue quemado por esta primera explosión. Era imposible que el impacto de arriba, con el combustible del avión quemándose, llegara a la parte del sótano del edificio, casi de forma instantánea, debido a que el gran edificio, en realidad, son 3 edificios, con su propio sistema de ascensores. Sin embargo, sus medios de comunicación, en casi todos los países del mundo, nunca profundizaron en el testimonio de William Rodríguez, con relación a las 2 explosiones. Ustedes no entienden el alcance de la organización, que se mueve en las sombras, y sus tentáculos, sobre los medios de comunicación, principales, en su mundo. Ninguna persona, de estos medios, está dispuesta, a perder, lo que han alcanzado, en sus vidas personales, por ir en contra, de aquellos, que son dueños, de sus medios de comunicación. Ese es el problema, de las civilizaciones, que tienen su base, en la dependencia, dinero y competencia. Por eso, ustedes están en un juego peligroso, y en este juego, ustedes están perdiendo, presa de sus propios miedos mal manejados. El miedo
mal manejado, es la causa de las divisiones, y ella, del odio, que al principio es imperceptible, pero que crece, con el tiempo, produciendo, después, muerte y destrucción. El miedo, correctamente manejado, produce unión, que, con el tiempo, hace crecer a la comunidad, hasta alcanzar las estrellas. Si ustedes, hasta el momento, no han logrado ver, y razonar, y estudiar, las dos explosiones, ocurridas, aquel 11 de septiembre, a las 8:46 de la mañana, tampoco podrán ver, y analizar, la nanotermita, que es alta tecnología, y tampoco, preguntarse, de por qué la precisión, de esos aviones, en alcanzar sus blancos, y el primero de ellos, segundos después, de la primera explosión, ocurrida en el sótano. Y tampoco, de lo perfectamente que cayeron, las dos torres, debido a una demolición controlada, solo vista, por aquellos, que son profesionales en ese campo. Entonces, tampoco, podrían ustedes, como naciones de su mundo, recibir abiertamente a nuestras naves, para establecer lazos de amistad y cooperación, que tanto ustedes desean. Simplemente, ustedes no están preparados, ni tienen la estructura adecuada, que es independencia, comunidad y cooperación. Que permita, que una persona, no sea inducida, a no ver lo que es evidente, y trabajar sobre ello, debido, a que depende de otros, en obtener servicios y productos, que necesita, para sobrevivir. La dependencia, los hace perder este juego. La dependencia, los hace, no estar preparados, ni ser considerados, para que, civilizaciones avanzadas, establezcan, relaciones formales con ustedes. Nosotros, no estamos aquí, para decirles dulces palabras. Ustedes viven el paradigma del universo estático. La realidad es muy diferente, en el universo civilizado. Nosotros vivimos, en la realidad del universo dinámico. El universo, es, espacio-tiempo, y en él, se viaja, primeramente, cumpliendo el quinto anillo, el anillo del vacío. Después, cumpliendo el cuarto anillo, el anillo del viento. En el universo, en el espacio-tiempo, acontecen sucesos buenos, pero también, sucesos malos. En el universo, en el espacio-tiempo, hay sucesos que se pueden predecir, y los que no. En el gran ciclo, no importa, los cambios que se realicen, intentando eludir su final. El gran ciclo llegará, porque es un proceso, propio, del espacio-tiempo, y es ineludible. Ustedes están, al final, de este gran ciclo. Y en este final, no solo ustedes son los protagonistas, sino, que hay otros, que quieren su planeta, y a ustedes, como esclavos. Ellos son, la otra fuerza, que es extraterrestre, y la organización que se mueve en las sombras, que es humano terrestre. Esa es su realidad, este es su tiempo, y su frecuencia. Nosotros, en cada uno de los 6 mensajes, hemos hecho referencia, a material, producido, por ustedes mismos, escrito, y fílmico. Y en nuestro 7º mensaje, no es la excepción. Recuerden, quitar el odio, requiere, sacrificar tiempo. Ya que, no existen las soluciones mágicas, ni equipos tecnológicos utópicos, que solucionen sus problemas. Ustedes deben cultivar, el arte de la investigación, la observación, y el análisis, para resolver los problemas. Nuestra intención, es que, ustedes, expandan su mente, usando estos materiales, escritos, y fílmicos, y puedan sacar múltiples conclusiones, muchas de ellas, visibles, y otras, que están ocultas. Cualquier conclusión, incluso teórica, es válida, en este universo. Ustedes necesitan, dejar, de dar su responsabilidad, de decidir, a otras personas. Hay 3 grandes obras, de ustedes mismos, que queremos exponer, en este mensaje. La estatua del libro de Daniel. El Señor de las Moscas, de William Holding. Y Dark, que es una serie alemana, del año 2017. El error más grande, de sus grupos religiosos, es pensar,
que lo que es identificado como profecía ensalza a un determinado pueblo o país, incluso a un gran avatar o maestro. Estos vistazos al futuro siempre van a representar, en sus diversos símbolos, a toda la humanidad, incluyendo a todos los pueblos, razas y religiones. Lo que decimos es notorio en la tradicional interpretación de las 7 iglesias del Apocalipsis. La interpretación correcta es las 7 humanidades del Apocalipsis. De tal manera que en siglos, ninguno de sus líderes religiosos les ha dado a ustedes su verdadero significado. Y esto pasa con la estatua del libro de Daniel. Primero, no se trata de 5 partes, de diferentes metales, sino de 7 partes. La parte media, y los pies, son aleaciones. Sin embargo, la aleación de los pies, a diferencia de la parte media, es una aleación de un metal con un elemento no metálico. Segundo, los pies son hechos de acero, que es la aleación del hierro, con el carbono, que es representado por el barro. Tercero, las 7 partes, desde la cabeza a los pies, son el avance, como civilización, en el aspecto tecnológico, por supuesto, son los metales, y la combinación, entre ellos, la base de su civilización. Cuarto, este avance tiene que ver con la dureza del metal, para diversos propósitos, y eso quiere decir, las técnicas y las tecnologías que se desarrollaron para lograr diversas herramientas y soluciones con estos metales. Quinto, pero no solo se trata de la dureza, sino su peso. Su civilización ha buscado obtener muchas soluciones tecnológicas a través del tiempo, buscando cada vez más que sean ligeras. Sexto, esto quiere decir que ha sido un error de parte de sus líderes religiosos argumentar que la estatua del libro de Daniel, de su cabeza a los pies, quiera representar de lo más fuerte a lo más débil. La estatua del libro de Daniel representa el avance de su civilización, por lo tanto, de su tecnología, en el transcurso del tiempo, culminando en los pies, que no es la parte más débil, sino, de hecho, la más evolucionada, en técnica y procesos, permitiendo dureza, fortaleza, pero a la vez, ligereza. Incluso, en el desarrollo del carbono, que es representado por el barro. Séptimo, las 7 partes, y no 5, son las 7 humanidades, desde los tiempos más lejanos, iniciados por la Atlántida y Lemu. El oro representa la humanidad de Éfeso. Este fue la civilización fundada por emigrantes estelares que estaban escapando de las guerras, y ellas eran luchas contra tiranos planetarios. Ellos querían hacer una civilización diferente que les permitiera construir una civilización avanzada. La plata representa a la humanidad de Esmirna. Esta es la humanidad del trago amargo, de la mirra. Un pueblo invasor, los Nicolaitas, venidos de una estrella cercana, de un planeta de emigrantes tiránicos, terminó venciendo a la Atlántida, fundada en lo que hoy son las Islas Canarias, y a Lemu, que estaba fundada en lo que hoy es el archipiélago sur de Japón. La civilización invasora se estableció en América y el Medio Oriente. El bronce representa a las humanidades de Pérgamo y Tiatira. La humanidad de Pérgamo es la que se casa con los dioses. A partir de allí, la estructura de civilización del pueblo invasor es asimilada y puesta en práctica por la humanidad. La humanidad de Tiatira es la del sacrificio continuo. Es su Edad Media, que tuvo como protagonista a Jezabel, la peste negra. El hierro representa a la humanidad de Sardis. Es la humanidad sobreviviente la que va despertando de la oscuridad de lo que fue su Edad Media. Los libros se potencializan, la gente se comunica mejor con otros. El hierro y barro
representan a las humanidades de Filadelfia y la Odisea. Filadelfia significa amistad. Es el tiempo donde la humanidad desarrolla la comunicación inalámbrica y por cables, como la radio y el telégrafo. Eso permite el acercamiento entre los diversos pueblos. La humanidad de la Odisea son ustedes. La Odisea significa derechos humanos. El desarrollo de la transmisión de imágenes lo cambió todo. Al ver, casi al mismo tiempo, diversos acontecimientos en muchos lugares de su mundo, los llevó a sensibilizarse e impulsan iniciativas y organizaciones para proteger los derechos humanos. Octavo. Lo que destruye la estatua no proviene de su mismo mundo. Lo que destruye la estatua es el fin de ciclo, que proviene de más allá de su sistema solar. Noveno. La estatua no representa a la gente de todo su mundo, sino lo que ustedes han construido. El fin de ciclo destruirá su civilización, es decir, lo que ustedes han construido a través del tiempo. Pero su sociedad es frágil. Es frágil porque la estructura de su civilización está basada en la dependencia, la competencia y el dinero. Nosotros les mostramos lo que está escrito en el espacio-tiempo. Y es, precisamente, lo que escribe la novela de William Holding de 1954, El Señor de las Moscas. Primero. Los niños de una escuela inglesa llegan a una isla desierta debido a que su avión se estrella en medio de una guerra nuclear. Y esos niños representan a toda la humanidad, a todos ustedes, que, ante los sucesos propios del fin del gran ciclo, agravados por la guerra de sus gobiernos líderes, no cuentan con la estructura de su civilización porque se ha derrumbado. Segundo, estos niños llegan a reunirse porque recuerdan que provienen de una sociedad civilizada, que es la inglesa, y, a pesar de que hay diferencias entre ellos, como por ejemplo, los niños que pertenecen al coro, o los más pequeños, todos ellos acuerdan ciertas rutinas y reglas para lograr sobrevivir, y eso incluye mantener encendida una hoguera para que pudiera ser vista por algún barco que pasara cerca de la isla. Ustedes, en ese momento, recordarán que provienen de una sociedad civilizada y establecerán ciertas rutinas y reglas para sobrevivir en sus diversas regiones, a pesar de que hay diferentes grupos con distintas visiones de organización. Tercero, entre los niños, a la hora de escoger un líder, se pone de manifiesto que sobresalen dos de ellos, llamados Ralph y Jack. Ralph es elegido en aquella reunión, pero es Jack el que es el líder de los niños del coro, quien buscaba ser el líder de todos. A Jack le gusta el poder y cazar jabalíes, y, desde un inicio, asoma su personalidad rencorosa y realiza acciones para ser el líder de todos. En sus actuales días, y llegado el clímax del fin de ciclo, igual que en la isla de los niños, existen dos grandes tendencias, las democracias y las tiranías. Muchas de estas tiranías están dentro de las democracias, pues, por medio de ellas, han logrado surgir en sus sistemas electorales y cumpliendo las reglas establecidas. Sin embargo, en tiempos de la destrucción de su civilización, estas tiranías, que han surgido de las mismas democracias y las que ya se han consolidado por la fuerza, buscarán gobernarlos a todos en las diversas regiones de su mundo. Pero Jack representa a la organización que se mueve en las sombras, y como Jack realiza acciones para crear el caos y tomar el control de todos. Cuarto, en aquella reunión, los niños, en base a los valores democráticos ingleses, del cual provienen, establecen que debe haber un líder entre ellos,
para que exista orden, y sea él el que diga qué hacer. Desde nuestra perspectiva, esto es un error fundamental, pero predecible. Ustedes son hijos de una estructura civilizada, basada en la pirámide, y en tiempos finales del gran ciclo, buscarán establecer el mismo sistema civilizado, sin darse cuenta que ese mismo sistema los llevó hasta el punto que sus gobiernos líderes se enfrentarán en una guerra, incluso nuclear. Ustedes, como sociedad, buscarán delegar a un determinado grupo su responsabilidad de tomar decisiones. Este es el error. El fin de ciclo, deben ustedes entender, es el momento para no repetir el mismo sistema que los llevó a estar en los problemas que están debido a que ustedes están acostumbrados a delegar su responsabilidad de tomar decisiones a un grupo determinado. Al reunirse en comunidad, es toda la comunidad, y no un líder, los que toman la responsabilidad de decidir qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Quinto. El señor de las moscas no es otro que la cabeza de un jabalí cazado por el grupo de Jack, y que es puesto en una estaca, y con el tiempo está lleno de moscas. Los niños, desde un inicio, hablan de un ser oscuro que los acecha en la isla, y el miedo se va expandiendo en todos ellos, a pesar de que no existe tal ser oscuro, pero es Jack el que aprovecha dicho miedo para ganar adeptos a su causa. El cazar, los rituales, las caras pintadas, el matar al jabalí, es la forma de descargar sus temores y miedos hacia el ser oscuro que no existe, pero que, sin embargo, la cabeza del jabalí, en la estaca, les llena de confianza, porque el causante de su miedo está clavado en una estaca. Las creencias, basadas en suposiciones, o lo que ustedes, desde niños, se les ha enseñado como verdad, sin serlo, y debido a que es su cultura, el delegar su responsabilidad de tomar decisiones, de aprender, de investigar a otra persona, es que la organización que se mueve en las sombras usa ese miedo para manipularlos y así guiarlos a escenarios que ellos necesitan para tomar el control de todo su mundo. La religión, desde un inicio, fue inculcada desde que los llamados dioses, los nicolaitas, caminaban entre ustedes para aumentar su miedo y permitir el actuar sin pensar, sin razonar. La religión es el miedo mal manejado que, con el tiempo, ha creado división entre pueblos, entre hombres y mujeres, entre razas. Esta división, con el tiempo, sin que ustedes lo perciban, ha crecido, y muy pronto, gracias a la manipulación de la organización que se mueve en las sombras, los llevará a librar una última guerra mundial, donde sus gobiernos líderes se aniquilarán entre ellos. El odio los llevará a que justifiquen, sin oposición alguna, el uso de armas nucleares. La guerra en Ucrania no la causa lo que pasó en el Donbass en el 2014. Esa guerra inició en los años 30 del siglo pasado, cuando millones de personas fueron asesinadas porque se les quitó el alimento, es decir, murieron de hambre. Esto, por órdenes del tirano, Stalin. Eso llevó a que el invasor nazi, Hitler, en los años 40, fuera recibido como héroe por el pueblo ucraniano cuando los invadió. El odio justifica muchas acciones y es vista o ignorada o mal analizada por muchos de ustedes. La bomba atómica, en 1945, hoy se ve, por ustedes, con horror. Pero, en esos tiempos, todas las personas de las naciones occidentales la vieron con buenos ojos y celebraron sus consecuencias. El odio es su miedo mal manejado y ha crecido, con el tiempo, hasta producir muerte y destrucción. Pero ese miedo ya ha sido utilizado por la organización que se mueve en las sombras para incrementarlo y producir más odio. Los acontecimientos en su mundo
en la actualidad, son la reacción a acciones tomadas en el pasado. Y las divisiones, a causa de sus religiones, que les han enseñado a delegar su responsabilidad de decidir, de pensar, de analizar, de investigar a otros, está condenando a su sociedad a justificar el odio. La cabeza del jabalí, en su mundo, ya está putrefacta, y por lo tanto, está llena de moscas. Sexto. Hay algo muy importante que pasa cuando la estructura de su civilización se destruye. Es decir, las reglas y leyes, y las estructuras sociales, se pierden. Y esto, en la novela, lo muestra Roger. Roger es tímido, amable y correcto. Sin embargo, al final, se convierte en un ser despiadado, sádico y asesino. Recuerden, ustedes, que todos traen decisiones y vidas en consecuencia en sus almas. Todos, ustedes y nosotros, no somos esta vida, sino nuestras vidas pasadas. Muchas personas son civilizadas porque hay reglas y regulaciones. Pero, una vez destruida esta estructura civilizada, habrán personas que serán lo que en realidad son. Entre ustedes hay monstruos, y muchos de ellos liderarán a otros. Séptimo. Como en la novela, Ralph pierde su liderazgo ante Jack y termina siendo perseguido por todos los niños, convertidos en salvajes, incluso incendiando la isla para poder cazarlo. El futuro de ustedes, en el espacio-tiempo, es la organización que se mueve en las sombras, gracias a las tiranías que muchos de ustedes apoyan y ensalzan, terminarán aplastando a las democracias. No importando, porque estará justificado, que los lleve a que muchos países de su mundo sean incinerados por las armas nucleares. Octavo. La lucha, en realidad, se libra por nosotros y la otra fuerza, que es extraterrestre, en el espacio-tiempo. Al final, es la isla incendiada, que llama la atención a un barco, que pasa. Ralph termina en la playa, ante un oficial inglés. Al ver, los niños, al oficial inglés, dejan su comportamiento salvaje, y ven en el oficial, a la autoridad adulta, y dejan de hacer lo que están haciendo, salvándose, Ralph, de ser asesinado por los demás niños. Así sucederá, debido a las decisiones que ustedes han tomado. Debido a delegar su responsabilidad de tomar decisiones a otro, que llamaron líder. Debido al manejar mal sus miedos, permitiendo las divisiones, que con el tiempo los llevó al odio, que ocasionó destrucción y muerte. El uso de armas de destrucción masiva y sus visibles efectos, vistos en el espacio, llevará a la otra fuerza, que es extraterrestre, a tomar el control de su mundo. Y ustedes reconocerán en ellos autoridad, y, como lo han aprendido de los nicolaitas, volverán a delegar la toma de decisiones a ellos. Y el nuevo ciclo será una repetición del ciclo anterior. Y pasados muchos miles de años, volverán ustedes, después de un duro periodo medieval, a ir despertando. Y, en algún momento, intentar hacer las cosas diferentes. Y esto será difícil, como lo es ahora, gracias a la religión. Este es el espacio-tiempo. Esta es la frecuencia en que ustedes están. Y las frecuencias son espacios inmensos de tiempo. Por lo tanto, ustedes, en su frecuencia, han vivido muchas vidas en ella. Sus científicos se han acercado mucho a la realidad del multiuniverso. La teoría del multiuniverso infinito es lo más cercano a la realidad de la creación. El multiuniverso es como una lluvia copiosa. Por lo tanto, que existan universos iguales o parecidos no es algo extraño.
A esto le llaman ustedes universos paralelos. Nosotros también agregamos universos parecidos o derivados. Y esto quiere decir que si, en algún universo, existe alguna civilización que haya desarrollado la ciencia y la tecnología del salto entre universos, entonces, en otro universo, paralelo o parecido o derivado, también se habrá desarrollado, y por lo tanto, habrá comunicación con estas civilizaciones. Así, entramos a la serie alemana, Dark. Presentamos, entonces, algunos puntos, pero hay otros, que ustedes pueden explorar y teorizar, y sus conclusiones no serán, para nada, equivocadas. Primero, no existen, entre ustedes, humanos terrestres, viajeros en el tiempo. Cualquier persona, que se presenta, en sus redes sociales, como viajero en el tiempo, es un fraude. Sencillamente, ustedes, no tienen la ciencia, y por lo tanto, la tecnología, para viajar por el tiempo. Si existiera algún viajero en el tiempo, de su propia raza humana, esta persona se mantendría alejado de cualquier población y solo podría observar, sin interactuar, ni siquiera con el terreno que lo rodea. La tecnología, que se presenta en la serie Dark, simplemente no es viable para ustedes. Sin embargo, para nosotros, es una realidad. Así, se vencen las distancias imposibles. También, interactuamos con otras civilizaciones, de otros universos. Por lo tanto, no solo hay que preguntar de qué tiempo se viene, sino, ¿en qué universo estás? Segundo, en la serie Dark, varios personajes, como Jonas, Marta y Claudia, en sus viajes por el tiempo, interactúan con sus yos, que se encuentran en diferentes edades. Ustedes tienen que saber que muchos de ustedes, en este universo, ya que el espacio-tiempo se expande, como lo hace una circunferencia, muchos de ustedes son parte de nosotros. Es decir, después de muchas vidas, en esta frecuencia, suben de frecuencia, por lo tanto, nacen en alguna de nuestras civilizaciones avanzadas, que son viajeras en el tiempo. Aquí, reafirmamos que una frecuencia contiene una inmensa cantidad de tiempo. Así, muchos de ustedes visitan la Tierra, venidos de otra frecuencia, y es muy probable que parte de su misión sea interactuar con su yo en esta frecuencia. Las civilizaciones avanzadas, que son parte de la fuerza, en sus palabras terrestres, no les gustan enterarse de lo que pasa en su planeta Tierra por otra civilización, sino que, por medio de ustedes, que ya están entre nosotros, sabemos qué pasa y cómo se vive en su tierra. Ustedes, incluso, son visitados por alguno de ustedes mismos, que viven en una civilización avanzada, de otra frecuencia, pero de un planeta de su mismo sistema solar. Tercero. Sin embargo, en otros universos, paralelos o parecidos o derivados, no son ustedes. En esos universos, sus cuerpos son iguales, sin embargo, son distintas almas. Lo que comparten son las acciones y las reacciones. Y esas interacciones, por sus deseos, amores, odios y sus decisiones, llegan inevitablemente al fin de ciclo. Todo esto hace que todos los universos paralelos, parecidos o derivados estén conectados. Y ustedes realmente lo notan y por un momento se detienen, no importando lo que estén haciendo, y piensan en ello justo después de vivir un déjà vu. Ustedes se dieron cuenta que lo que acabaron de vivir, ese instante, lo habían vivido antes. Porque, en algún lugar de la creación, el multiuniverso, el mismo instante, se repitió en varios universos. Esta es la profundidad
de la copiosa lluvia, que llamamos la creación. Cuarto. En la serie Dark existe un evento apocalíptico que se ubica en la planta nuclear que afecta todos los tiempos y los tres mundos o universos. En su realidad, este evento apocalíptico es el fin de ciclo que afecta a todas las frecuencias, puesto que este evento es parte del espacio-tiempo, por lo tanto, existente en los universos paralelos o parecidos o derivados. Quinto. En la serie Dark hay dos grandes líderes, que son Jonas y Marta, que evolucionados por sus grandes experiencias, al viajar por el tiempo, se convierten en Adán y en Eva. Adán quiere destruir el tiempo, es decir, los dos mundos donde ellos han interactuado, mientras que Eva quiere conservar ambos mundos y que el ciclo, el bucle en que están metidos todos, no cambie. Así, ellos dos, con sus respectivas organizaciones, planean y viajan por el tiempo para contrarrestar los planes del otro y conseguir sus objetivos. En realidad, Adán mata a Eva, y como es un bucle, Adán ha matado a Eva muchas veces. Excepto que, en algún punto, interviene Claudia, la anciana, que es la científica, y en algún momento, encargada de la planta nuclear. Es Claudia la que se da cuenta que existe un tercer mundo, es decir, una tercera realidad, y esto hace que Adán no mate a Eva, y que el bucle, al fin, sea eliminado. En su espacio-tiempo, existen dos líderes, que son organizaciones, e interactúan en esta frecuencia, en su mundo. La otra fuerza, que es extraterrestre, es Adán. La organización, que se mueve en las sombras, que es un grupo humano, es Eva. Como Adán, la otra fuerza, quiere, al final de cuentas, poblar su mundo con híbridos. De tal manera que ustedes, como humanos terrestres, serían extinguidos. El híbrido es, como en la saga Resident Evil, un zombie. Porque no es independiente en sus decisiones, sino que la otra fuerza decide por ellos, aunque aparentan tener libre albedrío. La organización, que se mueve en las sombras, que es un grupo humano, es Eva. Ellos quieren que nada cambie. Y, más bien, aplicar rigurosamente la estructura piramidal. Es decir, controlando totalmente todas las pequeñas pirámides que la componen. Pero, como en la serie Dark, donde Adán mata a Eva, así será en su espacio-tiempo. Al final, la otra fuerza desactivará a la organización que se mueve en las sombras. Sexto. En la serie Dark, al final de la serie, se revela un tercer mundo, es decir, un tercer universo. Esto lo hace Claudia, la anciana, que logra deducir al relojero como el creador de la máquina original para saltar en el tiempo. El tercer mundo existe sin Jonas y Marta, es decir, sin Adán y sin Eva. Y esto es lo que queremos que ustedes entiendan. Como en Dark, el evento apocalíptico es inevitable. Sin embargo, ustedes pueden, y está escrito, en su espacio-tiempo, crear otro mundo, otra realidad. Una realidad sin Adán y sin Eva, es decir, sin la otra fuerza, y sin la organización que se mueve en las sombras. Una realidad donde, conforme pasen los años y muchas décadas, la gente, por sí misma, irá dejando la religión. Y sus templos se volverán museos y bibliotecas. Una realidad donde la gente vive en comunidades autosuficientes, pero interconectadas, y reuniéndose para tomar
todas las decisiones. Una realidad donde dejan de existir los políticos, porque todos toman decisiones sin presión alguna, porque todas las burbujas sociales, en comunidades, no tienen necesidades insatisfechas. En su espacio-tiempo, está escrito que después del fin de ciclo, sus ciudades estarán en ruinas y escombros. Donde el soldado deja de pelear porque ya no hay ninguna corporación o gobierno existente, por lo tanto, que pueda producir armas o municiones. En esas ruinas, nosotros los vemos a ustedes cultivando, pero también razonando. En esas ruinas, nosotros vemos cómo ustedes construyen nuevas tecnologías para hacer posible que cada burbuja social sea independiente. En esas ruinas, los vemos a ustedes fundando una nueva estructura civilizada. Independencia, comunidad y cooperación. Donde la vieja estructura piramidal quedó en el pasado. Dependencia, dinero y competencia. En esas ruinas, los vemos a ustedes creando ciencia para dar independencia a sus familias, en vez de dar dependencia. En esa realidad, en algún tiempo, nos vemos a nosotros mismos bajando en nuestras naves para realizar el primer contacto formal con ustedes. Y lo haremos porque su estructura civilizada es independencia, comunidad y cooperación, lo cual nos garantiza a nosotros el que ustedes no serán dependientes de nosotros, sino que habrá cooperación, aprendizaje, trabajo y crecimiento mutuo. Ustedes han sido dependientes tanto tiempo. Ustedes han delegado su responsabilidad de decidir tanto tiempo que son ciegos y sordos ante el poder que ustedes mismos poseen para crear una nueva realidad. Les vamos a decir algo que ustedes hasta ahora no han podido explorar gracias a su ceguera. En la creación, todas las cosas creadas y las que ustedes crean con los elementos comunes de este universo, todas las cosas tienen la capacidad de almacenar pensamientos. Es decir, emociones, sonidos, imágenes, olores, pensamientos. Unas cosas, más que otras, como, por ejemplo, los cristales. Existen cristales en el universo que almacenan pensamientos y los transforman en energía utilizable. ¿Por qué les decimos esto? Ustedes tienen lugares que son catalogados como paranormales, incluso los cementerios. No existen almas en pena que llevan siglos en esos lugares, porque las almas, de una u otra manera, continúan su viaje, ya sea bajando, manteniendo o subiendo de frecuencia. Las almas pueden quedarse un tiempo. Sin embargo, en muchos casos, lo que existe son lugares u objetos que han almacenado grandes cantidades de pensamientos, buenos y malos, a través de los años. Y aquí les decimos lo importante de ello. Ustedes, al estar, o ver, o escuchar dichos lugares, incluso a través de sus aparatos de grabación, ustedes les dan vida a esos pensamientos almacenados. Igual que cuando ustedes sueñan, cuando están durmiendo, ustedes interactúan y le dan conciencia a estos pensamientos almacenados. Esto, en su mundo, es conocido como la teoría cuántica. Igual que la materia curva el espacio-tiempo, igual pasa con ustedes. Ustedes curvan el espacio-tiempo. Sus almas cambian el espacio-tiempo. De ustedes son creados pensamientos todo el tiempo. Y el pensamiento, como lo dijimos en un mensaje anterior, es
la energía más poderosa en la creación, por ende, de este universo. Ustedes tienen la capacidad de alterar, modificar y crear realidades. En esos lugares, que ustedes llaman paranormales, su miedo, mal manejado, interactúa con las cosas que han almacenado, pensamientos, y les dan vida, tanto, que crean entes, e interactúan con ellos. Así, los llamados medium, en realidad, son lectores de pensamientos, que fueron almacenados en las cosas, pero también lo hacen leyendo a las otras personas, y crean, sin darse cuenta, y poder evitar los entes con los cuales interactúan. Ustedes no se han dado cuenta del poder que tienen ustedes mismos para alterar y crear realidades. Ustedes son prisioneros de otros en el tiempo. La estructura piramidal, que es su base, la dependencia y el delegar su responsabilidad de tomar decisiones, es su cárcel. Esa cárcel no se puede ver ni tocar, pero está allí todos sus días, en cada interacción que hacen en su sociedad. Nosotros venimos a ustedes a decirles que lo que parece imposible es totalmente posible. Recuerden que ustedes están en un juego peligroso. Sin embargo, no son la parte débil, sino la más fuerte. En este juego peligroso, el grupo de Adán, como el de Eva, han posicionado y posicionan las piezas del ajedrez para llegar al fin de ciclo. La estructura civilizada, independencia, comunidad y cooperación es ahora, en este momento, una pequeña semilla. La razón de estos mensajes, por medio de Proyecto Orión, tiene un alcance, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Muchos de ustedes, que ven y escuchan estos mensajes, son la clave de su mundo. Llegado su momento, liderarán a otros, y sembrarán la pequeña semilla. Muchos de ustedes, que ven y escuchan estos mensajes, son padres de familia, y sus hijos serán los que lideren las comunidades por caminos que nunca imaginaron ustedes, sus padres. Ellos cuidarán lo que ustedes sembraron, aquella pequeña semilla que ustedes cuidaron. A pesar de que hoy ustedes piensan que no harán nada importante en sus vidas, ustedes tienen lo necesario para cambiar su mundo, su realidad. Se los hemos dicho antes. Ustedes tienen la llave. Y así terminamos este mensaje que ha viajado a través del espacio y del tiempo. Ustedes tienen la llave.